tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esto es Intermedios. En este día, realmente hoy es uno de los días especiales, uno de los días quizá históricos en nuestro país por varias razones, pero el tema obviamente fundamental tiene que ver con lo que aún a esta hora y seguramente hasta altas horas de la madrugada o incluso hasta mañana a la mañana, dicen algunos, se va a estar debatiendo en el Congreso, que tiene que ver con este proyecto de legalización del aborto, que ha generado obviamente la atención, las discusiones, la puesta en definitiva en el centro del escenario político de una temática que desde hace muchos años no había sido abordada y que se hizo en este contexto. Por eso, en principio quería decir, y antes de referirme al tema específico, sin esquivarle el bulto, obviamente, a lo que se viene y a las posiciones que cada uno de nosotros indudablemente ha tomado y tiene respecto de este tema, también quería decir que será en un contexto sumamente especial y que evidentemente el gobierno en este sentido ha sabido, entre comillas, aprovecharlo. La disputa, el debate, esta discusión por un tema central, por un tema sumamente importante, por un tema que hace a la salud pública, que hace a la vida cotidiana, que tiene aspectos morales y que tiene aspectos hasta religiosos para muchos, evidentemente se da en un contexto en el cual el gobierno nacional alcanza para de alguna manera desviar, aunque sea un poco, la atención de un foco muy complejo que es el foco económico. El momento económico que pasa el actual gobierno, aún con el acuerdo con el FMI, es sumamente difícil. El rumbo económico aparece como perdido, más allá de haber tenido que recurrir y haber querido presentar esta ida al FMI como si se tratara ni más ni menos de un hecho auspicioso. Todo lo contrario, cualquier analista político sabe que llegar al FMI ha sido el último de los recursos y tiene que ver obviamente con un panorama de terrible crisis del gobierno que no ha logrado pegar en una sola medida económica y que aún ahora, con un dólar que continúa desmadrado, que si no es por la intervención del Banco Central, que, entre paréntesis, habían dicho que no iba a volver a intervenir porque es una de las exigencias precisamente del Fondo Monetario Internacional, ha tenido que salir a vender dólares porque si no la situación hubiera sido mucho más grave, aún así está desmadrado, arriba de los 26 pesos, y para algunos con un pronóstico de llegar antes de fin de año o quizá antes a los 30 pesos, que es ni más ni menos que lo que quieren los exportadores, lo que algunos llaman el fuego amigo, que de amigo evidentemente del gobierno no tiene nada, salvo que son quienes hacen negocios con ellos. La realidad es que no se ha escuchado ni al ministro de Economía, ni al ministro de Hacienda, ni al presidente del Banco Central dar una sola idea de lo que puede pasar en el futuro. Resulta increíble que ni los propios funcionarios del gobierno hoy puedan decir qué es lo que va a pasar en los próximos días, y obviamente eso habla de la fragilidad y la debilidad de un plan económico que hizo aguas por todos lados y que, salvo haber recurrido al auxilio del Fondo Monetario Internacional, hasta el momento no parece tener ningún tipo de cambio profundo, salvo un ajuste mucho más acentuado que el que se ha venido dando en lo que ellos llamaron el gradualismo y que ahora se abandonaría y que no se sabe qué consecuencias sociales, económicas y políticas va a tener para el gobierno. Pero, mientras tanto, obviamente, el grueso de la gente hoy, por lo menos en el día de hoy y los días previos, pero hoy fundamentalmente, ha estado hablando de este otro tema, que es el tema del aborto, y mañana comenzará a hablar de otro tema que es el mundial. Quizá con estas cuestiones pase el cimbronazo. De todos modos, reitero, no quiero minimizar la problemática, no quiero no hablar de esta cuestión que hoy se está debatiendo en el Congreso, que es sumamente importante, y por supuesto, como si algunos nos vienen siguiendo por la radio, sabrá en general mi posición favorable a que se vote esta ley, con el respeto obviamente, y aún reconociendo que uno viene de una generación que ha sido formado por los valores del cristianismo, del catolicismo, y que de alguna manera estos valores siempre han planteado esto que amplios sectores hoy definen como el salvemos las dos vidas o el buscar que de alguna manera que este proyecto no sea aprobado o se vote en contra sobre esta explicación. Yo no tengo mucho para decir. Hoy, esta mañana en la radio, hablaba simplemente de una explicación de entrecasa que se me ocurrió o que planteo en función de por qué me parece que hay que apoyar esta ley
y sacar la discusión de sí o no al aborto. Nadie en su sano juicio puede estar a favor del aborto. Nadie puede querer que esta circunstancia se produzca. Sin embargo, se produce. Sin embargo, uno no lo puede modificar. Y yo hablaba de una cuestión elemental, que es lo que pasa con cualquiera de nosotros, o lo que le pasa a cualquiera de nosotros con su hija, o con su nieta, o con quien corresponda, digamos, que puede atravesar una situación de esas características. Nadie está exento. A cualquiera de nosotros nos puede pasar que mañana tengan 14, 15, 16, 20 o 25 años, tu hija venga y te diga que tiene una situación de embarazo, un embarazo no deseado. Y que, porque es otra persona y no es uno, quiere hacerse un aborto. Quiere abortar, quiere de alguna manera sacarse ese hijo no deseado. Y en este sentido, obviamente cualquiera de nosotros, lo primero que le dirá, los que están de alguna manera a favor de lo que llaman las dos vidas, le dirá que no lo haga, la tratará de convencer, apelará a todos los métodos, pero la realidad es que somos dos personas distintas. Y más aún hoy, con la situación y el pensamiento de la gran mayoría de los jóvenes y las decisiones que cada uno tomen, finalmente la decisión que va a seguir adelante y la decisión que va a tomar es la que decida tu hija y no la que decidas vos. Y en el peor de los casos, si además tu hija piensa que es imposible convencerte y que por lo tanto es imposible que vos le digas que sí, o puede generarse circunstancias mucho más traumáticas, a lo mejor lo esconde y decide abortar a escondidas. La pregunta es, una vez tomada esa decisión, ¿qué vas a hacer vos? Porque en definitiva eso es lo que se discute. No si vos estás a favor o en contra del aborto, sino qué situación vas a tomar vos para tu hija, que también va a tener dos situaciones. Si alguien se enterara de esto, tiene la posibilidad de ir presa, la situación de ir presa porque el aborto está penalizado en nuestro país. De eso trata precisamente esta ley. Pero lo peor del caso, porque eso sería en el mejor de los casos si consigue juntar plata, si alguien la ayuda, si tiene la posibilidad de ir a algún lugar donde con mucha plata la pueden de alguna manera atender y solucionar este problema, o no solucionarlo, simplemente hacer esta práctica, que para vos es tremenda, pero que para tu hija a lo mejor no. Y desde ese punto de vista, la segunda posibilidad es que no tenga posibilidad de tener esa plata y que decida hacerlo igual y caiga en cualquier lugar clandestino o lo busque del modo más aterrador posible. Y ahí ya no estamos hablando de que vaya presa, ahí estamos hablando de que corre riesgo su vida. Bueno, la ley en definitiva regula sobre esto o habla sobre esto, sobre una vez que alguien ya tomó la decisión, ¿qué le espera? De allí a que me parece que cualquiera o muchos de nosotros, independientemente del pensamiento personal que tengamos, evidentemente uno va a querer lo mejor para su hijo. Una persona hoy me decía, yo prefiero que vaya presa porque está cometiendo un delito y es lo que corresponde, que vaya presa ella y el médico, etc. Está bien, hay posiciones fundamentalistas, no sé si son o no respetables. La gran mayoría de nosotros, en definitiva, me parece que no es lo que quiere y precisamente la ley trata ni más ni menos que de esto. O, para ser incluso más gráficos y precisos respecto de esta ley, como en algún momento lo dijera Favaloro, el doctor Favaloro, alguien que podrá tener, digamos, cualquier tipo de visión, sin ninguna duda, uno de los más respetados, una de las eminencias de este país, en su momento él dijo que una ley de estas características de legalización del aborto evidentemente no va a generar ni mayor ni menor cantidad de abortos, pero lo que es seguro es que va a haber muchísimas menos muertes de mujeres. Quizá eso haya que tener en cuenta simplemente y hacerle caso, o por lo menos prestarle atención a lo que dijo una de las grandes personalidades de la historia argentina. Esto es Intermedios, los invito a compartir muchos temas que tienen que ver con la actualidad local.